¿Estamos bien ahí? Estamos perfectos. Cuando Cuando quieran, quieras, chicos. comenzamos. Bueno, comenzando aquí la entrevista, me encuentro en el edificio Cabanag junto a un abogado de profesión, también analista financiero, economista para algunos, No soy, no soy economista, para algunos. eso. Usted es abogado Abogado y me dedico a los mercados y, financieros y hago predicciones financieras, sí. y se autodetermina forista. Soy un forista de internet, exacto. Me encuentro aquí con Carlos Maslatón. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, gracias, bienvenidos. Un placer poder hacer estas declaraciones para la carrera de periodismo de la UADE. Muchas gracias a usted, la verdad. Es un honor para mí, como primeros años en la carrera, que me abra las puertas de su casa. Es un honor. No quería dejarle de lado tampoco un poco la decoración de su casa, ya que me abrió las puertas. Es increíble. Había escuchado que se había hablado mucho en otras entrevistas, y la verdad lo confirmo. Es increíble, bueno, atrás de usted. Tiene cierta pasión por eso, por el arte decorativo. Claro, claro. Uno de mis hobbies es el arte. No yo producir arte ni coleccionar, simplemente admirar lo que hacen los otros, ¿no? ¿De dónde, a qué año se remonta? No, tengo una tendencia desde hace muchas décadas a ver pintura, escultura, arquitectura, decoración en general. Va un poco de la mano con tanto viaje, culturas. Es posible que yo haya sido muy influenciado por algunas ciudades del mundo, como Nueva York, especialmente en todo lo que es Art Deco. A mí me gusta el Art Deco. El estilo de mi casa, especialmente de esta oficina, es Art Deco, pero con un toque importante de lo que yo llamo arte patriótico nacional. Okay. De hecho, la escultura que se ve atrás es de Juan Carlos Pallarols y se llama Gloria Liberal. Es una representación de los principales símbolos patrios de la Argentina. En realidad es un homenaje a la bandera y a la escarapela argentina. Por eso tiene escarapelas, tiene el símbolo de la libertad, tiene laureles, tiene olivos, tiene el águila guerrera de Aurora, los pliegues de la bandera, y dice la bandera de la patria mía, por la canción Aurora, ¿no? Y tiene el Y sable. además está el sable corvo de San Martín, un calco, lo que se llama un calco exacto del que está en el Museo Histórico Nacional, que es el original. ¿Eso en qué año los compró? ¿En qué año qué cosa? ¿Los compró? ¿O los No, lo encargué compró? ¿En qué año? en el año 2020 la obra y el sable en el 21. Okay. Y El sable, ya te digo, se puso San Martín en San Lorenzo, en Maipú, en Chacabuco, que se lo llevó a Francia y después se lo regaló a Rosas cuando fue el combate de la Vuelta de Obligado, ¿no? okay. O sea, se puede decir que es una de sus pasiones. Bueno, tengo mentalidad histórica yo, además de económica, mentalidad histórica. Vamos a hablar de eso. Y la historia es algo importante en mi sistema de razonamiento, tanto la historia nacional como la historia en general del universo y la cultura universal también. Y otra de sus pasiones, bueno, aparte de lo económico, la política. Bueno, yo fui político de los 22 a los 32 años. Armé primero una agrupación universitaria liberal, muy exitosa en todas las universidades del país, UPAU, y después de eso peleé en las internas de mi partido entonces, que era la UCD, Partido Liberal de la época. Salí en una de las internas elegido candidato a concejal de la Ciudad de Buenos Aires, me votó el pueblo, mi mandato fue del 87 al 91. Yo después me retiré de la política para dedicarme mayoritariamente a la finanza, que es mi actividad principal actual. Seguramente vos me estás visitando acá interesado por las cosas que yo posteo en internet. Por eso me dijiste que me considero forista, lo cual es correcto. Forista es un viejo término de los 90. Cuando empieza internet están los foros y los chats. Entonces yo me convierto en un forista, a veces en foros propios, a veces en foros ajenos. Okay. Cuando llegaron Facebook y Twitter se reordenaron los contenidos y eso me permitió a mí, bueno, expresarme de una manera que después generó repercusión en los medios y bueno, por eso que estamos hablando, ¿no? Sí. Porque vos me conocés Sí. por los foros. Justamente. Y volviendo a los años de la política, donde fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué rescata de esos años? Fue algo muy lindo, muy divertido. Yo me dediqué básicamente a la hacienda municipal, o sea, el presupuesto de gastos de la ciudad, que me permitió conocer todo lo que cómo se compone la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista económico.
que yo creo que es para mí el mejor abordaje posible, para mí por mi formación y mi mentalidad, y los impuestos. Pero bueno, yo creo que es una función que está bien, en mi caso, ejercerla una vez, Ok. no dos ni tres, y lo veo más que nada para los 30 años, 20 y pico a 30 y pico. No, yo no volvería a un cargo así a esta altura de mi vida. Considero que, como en la vieja Roma, como en la República Romana, había lo que se llama el cursus honorum, que empezaban siendo ediles, cuestores, pretores y después llegaban a las más altas magistraturas. No es legal esto, es algo más bien cultural. Entiendo. Pero yo hoy no me sentiría como muy ocupado, muy contento con un cargo de esa naturaleza. Me parece bien que alguien que tenga 30 años sí aspire a un cargo como el que tiene Ramiro Marra en la ciudad, que es más o menos gente entre 30 y 40 años, ¿no? Y por ejemplo, esta definición, o sea, la edad, el rango etario, ¿lo lleva también para el rango de presidente por ahí? No, presidente tenés que ser más Sí. grande. Tenés que ser. Sabés más y sos... En general, la política requiere no solamente una buena formación ideológica, legal o económica, sino la comprensión de una cantidad de cuestiones que quizás tengan que ver con la experiencia, una de las cuales es la comprensión de cómo funciona el poder y los grupos, y cómo tratar a los diferentes grupos que integran la sociedad. Porque en política eso de ponerse en un extremo y decir yo los combato a todos los demás no te va a dar resultado. El consenso en política es inevitable, lo cual no quiere decir que baje ninguna bandera, simplemente es ordenar las prioridades por las cuales vos vas a ir avanzando, o en la conquista del poder, de que eso se trata la política, o en el ejercicio de la función pública presidencial. Pero sí, creo que el presidente tiende a ser una persona como mínimo de 50 años de edad. Sí. De 50 a 70 años está bien para ser presidente, puede ser más también. También puede haber excepciones. Una Sí, persona bueno, de 35 años... Biden, bueno, pues Biden en el caso ahí, bueno, hace 60 años estaba Kennedy que tenía 30 y pico de años. Pero, bueno, es un indicador nada más, no es lo único. Hay un montón de factores que hacen que vos tengas que tener una madurez suficiente como para enfrentar la dificultad. Es una actividad muy difícil la presidencia de una nación y más en un país como Argentina. Tenés que saber un montón de cosas y saber qué botones tocar para llegar a los objetivos que vos querés. Sí. Parte de esos botones es el consenso político. Ok. Y bueno, yo, como usted dijo, lo conozco por Twitter más que nada. ¿Cómo es eso de estar constantemente atento a los hechos? Bueno, esto yo tengo una especie de beta periodística también. Ahí va. La verdad es que por motivos que yo no sé, pero muy de niño, pero niño te estoy diciendo 6, 7, 8 años, yo prendía la radio, la televisión para escuchar noticias. No podía entenderlo todo, obviamente, pero empiezo a escuchar noticias de países, noticias de Argentina, noticias políticas, noticias económicas, noticias militares, y vos como que las noticias te van llegando, te van bombardeando, ¿no? Después con los años estudiás algo para entender esas noticias, o las vas entendiendo por repetición, o vas haciendo relación entre una y otra. Y te estoy hablando finales de los 60, principios de los 70, yo escuchaba radiodifusión por onda corta. O sea, en la forma que vos tenías de enterarte de lo que pasaba en el mundo no era por una World Wide Web, sino era por onda corta, que muy poca gente lo hacía. Yo tenía equipos para escuchar transmisiones radiales de radiodifusión de otros países. Y entonces ahí, que yo ya tenía una predilección por la historia y por la geografía, es como que iba entrando en la realidad viva de la política internacional. Y bueno, y yo todo el día escuchaba radio de onda corta, iba con una radio en el bolsillo, tenía receptores especiales en mi vieja casa en Villa Devoto, más leía el diario. No el diario, todos los diarios leía. ¿Todavía? Hoy en día. Y luego todos los diarios online. Yo desde el año 98 me retiré del diario de papel. Después de estar toda mi vida portando diarios en la mano cuando iba por la calle, y los iba leyendo, iba tirando de a poco los diarios. Bueno, en el 98 dije esto se acabó, ahora es todo digital. Antes del teléfono celular, no antes del teléfono, del smartphone, Sí. porque había celulares, yo ya tuve en el año 89 mi primer móvil, uno de los primeros de Argentina, pero eran los viejos, los analógicos, como del viejo sistema comunicacional de los primeros
transmisores celulares online, por aire. Sí. Pero bueno, después llegó esto que te permite estar hipercomunicado. Yo soy una persona que está hipercomunicada. Nunca apago los móviles, nunca dejo de ver lo que pasa en el mundo, incluyendo los mercados financieros, y esto para mí es muy importante. Algunos dicen que es un problema psicológico que debe ser tratado. Yo digo que así vivo y que necesito saber lo que está pasando en todo el mundo. Si me aíslo unas horas, ya me siento mal, y si me aíslo un día porque estoy, no sé, en una montaña, en un campo, directamente ya me pongo como a poner un poquito nervioso por la falta de información, ¿no? Y así como decís que tiene cierta labor periodística esto, ¿te hubiera gustado, si bien hoy estás, bueno, en Duro de Domar, haciendo cierta labor periodística, sí. ¿te hubiera gustado ser Podría periodista? haber sido periodista profesional, no lo fui. Hay un montón de cosas que podría haber sido que me hubiesen interesado, pero vos sabés que la vida no da para todo. Y yo el problema que tengo es que tengo demasiados intereses. Tengo, vamos a suponer, 20 intereses. Puedo llevar a cabo 3 o 4 al mismo tiempo y saber un poquito del resto de los 16 o 17. Pero, y sí, podría haber sido periodista, claramente sí. Me siento cómodo en la función periodística. Es un grandísimo trabajo. Y esto de estar constantemente al tanto de todo, a su vez lo trasladás a Twitter. Y vos decís que no tenés CM, que sos todo vos. ¿Cómo haces? ¿Cómo es la rutina más latón para...? Porque escribo fácilmente, digamos. Como yo tengo, el problema es que tengo demasiada opinión. Estoy, por esta historia que yo te conté desde niño, siguiendo las informaciones, estamos hablando de 55 años de la historia siguiendo el día a día. 55 años siguiendo todo lo que pasa en el mundo. Malo que yo pueda estudiar de antes de los 55 años esos, ¿no? Yo tengo 64 años, o sea, sí, desde los 9 te aseguro que me acuerdo de todo. Entonces pasa algo y yo me dan ganas de opinar sobre ese algo. Entonces hago un screenshot o simplemente escribo, pero lo escribo y me lleva un par de minutos hacer eso. No es una cosa que me resulte complicada. ¿Y desde qué horario? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo es la rutina más latón? No, que eso es el problema, yo no tengo rutina. Okay. Yo voy viendo qué es lo que hago. No tengo horario fijo para nada. No es que digo, son las 12 de la noche, me voy a dormir. Capaz que estoy en un Spaces en Twitter hasta las 4 de la mañana. Capaz que a las 9 de la noche me voy a dormir y me levanto a las 11. Capaz que vos te vas ahora y me duermo acá sentado. Y después me despierto 1 hora y media después y salgo para cenar en algún lado, cosa que voy a hacer hoy. Pero no sé lo que va a pasar. Okay. Tengo una agenda complicada, tengo anotado muchas reuniones, salidas al aire, más está el trabajo financiero mío rutinario. Okay. Y tanto o no rutinario, pero si soy una persona con demasiadas cosas, tengo que bajar un poquito. ¿Sentís eso? Por un problema de tiempo, no porque no me dé la mente para hacerlo, pero que simplemente no hay tiempo. Y bueno, también relacionándolo con el tiempo y con esto de estar al tanto de todo, tal vez así que fuiste a Qatar y estuviste al tanto de la mayoría de los partidos. ¿Cómo fue? Fui a ver 42 partidos en Qatar, de los 64. Se podía ver un máximo de 56 porque los demás eran en paralelo, en la segunda ronda. Y bueno, fui a ver 42. Me lo armé así de esa manera, un tema logístico de cómo salir de uno e ir a otro, ¿no? Era un problema llegar a tiempo, pero bueno, lo conseguí. Básicamente acompañé al equipo argentino en todos los partidos, que fue una alegría muy grande de mi vida como hincha de fútbol, ¿no? ¿Y la experiencia allá en Qatar? Fue excelente, fue un mundial excelente, organizativamente fabuloso. El fútbol creo que fue el mejor de todos los tiempos. Ganamos, sí. No cómodamente, porque Francia era un rival durísimo, Holanda también. Pero estuvimos muy bien, ¿no? Me parece que... Una felicidad. Sí. Todavía, yo digo, ahora está por salir un libro mío que es un capítulo, es Qatar 2022. Pero yo hice, en ese capítulo escribí más o menos lo que yo fui viendo, sintiendo. Y siempre pongo este tema de que, viste, te aparecen en
Facebook no en Facebook, en Instagram o en TikTok, el penal de Montiel, relatado por algún locutor extranjero, ¿viste? Sí, hay algunos que son emocionantes. Tremenda emoción y esto, ¿viste? Te da vuelta la cabeza. O el segundo gol de Argentina contra Francia, ese que hace el pase en el aire Messi, o no sé, el tercer gol contra Croacia, el primero contra México, no sé, son cosas maravillosas que hemos vivido, que bueno, para un hincha de fútbol como yo es importante. No, se vio reflejado acá también un poco. Estuviste viendo desde allá los festejos acá en la Argentina. No, porque yo termina el Mundial y yo me había armado para rajar inmediatamente de vuelta. Te voy a contar lo que pasa. Pasa algo muy raro, que es el Mundial, para darte una idea, empezó a las 6 de la tarde, o sea, el partido final, 6 de la tarde era el partido. Más o menos 9 y cuarto terminó, con los penales, terminó todo ahí. Y entre los festejos y la vuelta olímpica y la copa, todo eso hicieron 10:30. Yo con mi compañera, porque fui con una amiga al Mundial, salimos de la cancha, ella volaba a la tarde de ese día, o sea, a la tarde del 19 de diciembre, yo volaba a las 7 de la mañana del 19 de diciembre. Entonces nos vamos corriendo para el hotel. Ella se va a un bar para ver unos cordobeses que los vimos todo el Mundial. Yo voy a la habitación, me baño y salgo con la valija. Paso a saludarlos por el mercado, pues nosotros paramos en el souk, en el mercado en Qatar. Y primero que quedás boleado porque, o sea, son muchas emociones juntas, ¿no? Digo yo, imagínate los jugadores como debían estar. Yo soy un mero hincha. Entonces, ahí la sensación que, si bien yo llegué antes a Qatar y vi todo el Mundial y todo, ¿cuándo termina? Lo que quiere un hincha como yo, y creo que cualquiera, es cuanto antes quiero estar en Buenos Aires, pues quiero llegar con los jugadores, o antes. Y llegué en la tarde del 19, los festejos ahora te fueron el 20. Sí, es verdad. Bueno, estuve, por supuesto, ¿no? No me hubiera gustado estar afuera del país el día de los festejos, que fue el martes 20. ¿Tenías calculado hasta eso? Tenía calculado llegar a tiempo, sí, claramente. ¿Solés tener todo organizado? Yo recuerdo que hasta los jabones que llevaste a Qatar tenías. 7 jabones de los que yo uso. Tengo mucha improvisación, pero hay cosas que no se pueden improvisar. Claro. Cuando tomás un vuelo y cuando volvés es una cosa que lo tenés que tener armado. O si vas a ver un mundial de la manera que yo lo vi, tenés que tener todo arreglado, ¿no? Los horarios de entrada y salida, cuánto tiempo antes. No llego justo a la cancha, yo tampoco, nunca. Me gusta llegar antes, ¿no? De hecho, en el partido contra Croacia fui el primer tipo que llegó a la cancha. La semifinal esa famosa, sí. ¿Viste? En el estadio Lusail. ¿Te queda algún... ¿Volverías a Lusail? No, volvería a Qatar. Okay. Quiero volver a Qatar, 3 días quiero estar. Mi objetivo es ir a hacer los mismos recorridos que hice en noviembre, diciembre del 2022, por subte o simplemente con un taxi. Ir a la puerta de los estadios, se puede entrar, pero viste, quedarme parado y viste que estas cosas te generan nostalgia, sí. No sabes si te alegrás, si llorás, si sufrís, pero bueno, es muy, muy emocionante todo. Créeme que fue para los 50.000 argentinos, 55.000 o 60.000 que estuvimos ahí, fue algo totalmente increíble. Me imagino. Y volviendo un poco a lo que mencionaste del libro, contame un poco de eso. Mira, el año pasado cuando Javier Milei presentaba en la Rural el libro, creo que es el Camino del Libertario, yo estaba ahí viendo la presentación. Se me acerca un productor de Planeta, que es la misma que hizo este libro para Javier Milei, y me dice: Maratón, vos tenés que sacar un libro. Bueno, le digo, cuando tenga tiempo. Me insistió tanto, me convenció, y finalmente preparé el libro, que es una recopilación de publicaciones mías de muchos años de Facebook, con muchos agregados, muchas modificaciones y artículos nuevos también. Toca muchos temas, no es solamente política, toca política, economía, finanzas, usos sociales, Qatar 2022, como te dije, cuestiones de la vida. Se puede leer
por separado, no hace falta leerlo todo, porque Ok. vos con el capítulo, cada publicación es como que es autónoma respecto de la anterior, ¿no? Un libro de 450 páginas, calculo, con un prólogo, con un exordio. Bueno, creo que puede llegar a ser interesante. ¿Es un logro? No, no lo veo como un logro, No. lo veo como una cosa que tenía que hacer y lo hice. Ok. Y bueno, un poco esto que te definís como forista. Hoy en día, bueno, vos dijiste que cambiaron los foros. Hoy en día está más Twitter y Facebook. Hay muchos haters. A todos les respondés. A veces respondo, porque vos en realidad cuando le estás contestando a alguien, vos no le estás hablando a ese que le contestás, vos le estás hablando a la opinión pública. Supongo que en la carrera del periodismo debe ser el ABC de la comprensión de la comunicación esto, ¿no? A mí mucha gente, hasta mi esposa, me dice, pero vos, ¿por qué discutís con este? ¿Pero por qué? ¿Qué importancia tiene? No, el tipo no tiene ninguna importancia, es un difamador. ¿Y los que leen esto qué? Y un A mí poco, me hacen, por ejemplo, los haters te hacen imputaciones sobre cosas que vos no hiciste. Algunas de carácter criminal. sí. Bueno, yo no sé si lo tengo que dejar pasar eso. Por supuesto que el hater se pone contento, mirá me contestó, mirá lo que hice y me contestó. Pero hoy me pusieron, vos tenés conversaciones sexuales con menores. Ah, bueno, publicalas. A ver qué es lo que vas a mostrar. Hacé hasta una convocatoria, a ver si encontrás alguna. Son cosas que yo no hago, ni haría. Además soy abogado, no sé si se entiende. Yo sé Sí, sí. qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. Pero bueno, ¿lo puedo dejar pasar eso? Yo no creo. O que me digan que tengo un empleo público, o que recibo un subsidio de tal o cual lugar. Yo tuve un cargo público en mi vida, electivo, gané las internas, gané la externa, fui concejal de la Ciudad de Buenos Aires de los 37 al 91. Y siempre, nunca antes tuve un ingreso y después de eso tampoco relacionado con el Estado, nada. Y cuando son más comentarios políticos, solés responder también. ¿Te gusta el debate político? Mi método forístico generalmente es dialogar, contestar. Yo no uso mis medios de comunicación como si fuese un boletín oficial, que es comunico esto. Yo no sé si sirve eso. La gran ventaja de Internet es la interactividad. Es diferente de la unilateralidad de los medios de comunicación antiguos. Los medios de comunicación antiguos es un periodista, un locutor, un comunicador que dice algo. Radio, TV o prensa. ¿De qué sirven los foros? Justamente que vos en el acto le puedes estar contestando al otro. Y creo que es bueno, creo que es un valor comunicacional en tiempos de Internet que se genere diálogo. Si no se genera diálogo, ¿para qué lo haces? Mismo solés debatir políticamente cuando te juntas con la gente que hoy en día está en la escena de la política. Muchas veces te lo mencionan que por ahí vas con gente contraria ideológicamente. Eso es gente, la verdad que no entiende nada. Política se habla con todos. Y la verdad que yo hablo porque me quieren hablar conmigo. Yo no tengo una finalidad específica. Cualquiera, si hay un político que quiere hablar conmigo, nos juntamos, por supuesto. Y es escondido, no es escondido. Nos juntamos en el bar del Hotel Alvear, en el bar del Hilton, qué sé yo, en el Florida Garden, donde sea. No, ¿y vos qué estás haciendo? No, es que no estoy haciendo nada, estoy hablando. ¿Qué tiene eso? Y además, yo te rescato mi mentalidad periodística. Varias veces me dicen, pero vos hablarías con cualquiera así. Pero ¿cómo hablarías con un fascista, con un nazi, con un comunista? Sí, sí. Y para que quede claro, si estuviésemos en el invierno de 1943, en plena guerra mundial, y me dijesen, mándate vos sos periodista de O Globo de Brasil, ¿estaría dispuesto a entrevistarlo a Adolf Hitler en Estocolmo, que era país neutral? Sí, estoy dispuesto a ir a la entrevista. Pero ¿cómo vas a ir? Y voy a ir. ¿Y qué le vas a decir? Le voy a hacer preguntas. Y le vas a discutir, probablemente no discuta nada, porque quiero que la entrevista continúe. Y vos sabés bien, como estudiante de periodismo, que muchas veces la mejor información vos no la sacás debatiendo, contradiciendo al otro, haciéndole preguntas muy específicas que hagan que el otro se libere y hable. Si vos estás juntando información que después la vas a transmitir, o a lo mejor la transmitís en vivo para un conjunto indeterminado de personas, lo mejor se da con la comodidad del entrevistado.
Además viene otra discusión acá. La entrevista periodística, ¿es como antes que son preguntas o tiene que discutirle? Okay. Hace un tiempo, cuando fue lo del coronavirus, yo discutía con varios periodistas por Zoom, pues esto que ves acá es una sala de Zoom también, ahí tengo una cámara, ¿viste? Y salí al aire, ¿no? Y entonces, una vez con Doman, yo le digo, pero Doman, ¿pero vos para qué? Él me dice, no, pero yo no estoy nada de acuerdo con lo que vos decís. Yo le digo, pero ¿para qué lo decís? ¿Quién dijo esa estupidez? ¿Quién dijo que el periodista tiene que contradecir al tipo que está entrevistando? Lo puede hacer si quiere, pero como política permanente. No es un debate. ¿Podemos establecer la diferencia entre entrevista y debate? Hace unos años, yo tenía un programa radial. Como te dije, tengo alguna beta periodística. Sí. Lo entrevisto a Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un derechista argentino de Mar del Plata que tiene posiciones muy extremas. Entonces el tema fue el peronismo. Él me dijo, quiero hablar del peronismo. Me invitaste, te invito. Y yo le hice preguntas. Y después él salió diciendo que en realidad fue un debate y que me ganó el debate. Pero yo no estaba discutiendo con vos. Lo entrevisté a Biondini, por ejemplo, el nazi argentino Biondini. Y yo no la discutía, yo le hacía preguntas muy específicas, no fáciles, que el tipo tuvo que responder. Pero vos, si no le contestás, ¿estás consintiendo? ¿Quién dijo eso, no? Vos ahora me estás haciendo preguntas, no me estás discutiendo. Podríamos entrar en discusión, pero vos acaso estás haciendo un aval de lo que yo estoy diciendo. No. Bueno, esto yo digo, si yo fuese periodista así profesional como vas a ser vos, y tuviese programas o notas escritas, y yo le aclararía esto. Señores, le estoy preguntando a Maslatón, no estoy discutiendo con él. Si querés también podemos discutir, no es, pero las preguntas que vos me haces es una pregunta que vos tenés una inquietud, que querés que otro escuche la respuesta. Me parece que el periodismo va a tener que hacer una aclaración al respecto. No sé cómo llegué a esto, pero acá estamos. No, habíamos hablado de, bueno, el tema de los haters surgió. Y el debate. Que hagan lo que quieran. La verdad se termina imponiendo, digamos, ¿no? Además uno tiene que demostrar las cosas. Entrando, bueno, mencionamos la política, el debate político y lo mezclamos con el periodismo. Justamente en tu caja negra con Julio Leiva mencionaste que vos tenías los dotes para ser presidente. ¿Qué se necesita para ser presidente? Es difícil. Es muy difícil. Tenés que saber cómo maniobrar en el poder. Lo más importante es... Lo demás se aprende. Se aprende la Constitución, se aprende. Las funciones de los organismos públicos se aprende. La economía se aprende. Pero cómo relacionarte con un conjunto de instituciones que tienen tanto poder como vos es muy difícil. Muy difícil. Y se aprende haciendo política desde chico, relacionándote con las personas. Porque al final vos tenés que lograr o convencer, o lograr consenso, o negociar. Por eso el autoritarismo fracasa en una democracia. Por eso el tipo que saca un decreto y dice, hágase esto, después se lo dan vuelta. Y entrando un poco en las elecciones de este año, ¿alguno de los candidatos los ves como...? Hay varios candidatos buenos y hay otros que son menos buenos, desde el punto de vista técnico-político, ¿no? Esta es otra pregunta rara, como se entiende hoy. O mejor dicho, es una respuesta rara la que yo voy a dar, que se puede malinterpretar. Si yo digo que un político es bueno técnicamente, desde su punto de vista. No quiere decir que me guste. No. Ser bueno no quiere decir que a mí me guste. Te entiendo. Es más, puede haber uno que a mí me gusta que es malo, que está haciendo las cosas mal, pero me gusta como piensa. Okay. Hay dos políticos en este año que se destacan por sobre todo los demás en su calidad técnica política. Uno es Massa y otro es Rodríguez Larreta. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Después hay otros que juegan también, Bullrich, Scioli y Milei. Esos son los principales de este año. 5 nombré, ¿no? 2 de un lado, 2 de otro y Sí. Milei. Ok. Y metiéndonos de nuevo en tu política, si el candidato ganador te ofrece un cargo, por ejemplo el Ministerio de Economía, ¿agarras? No. ¿Por tu edad? ¿O por...? No, porque no está dentro de mi programación de vida ser ministro en este momento. Okay. Y además te digo la verdad, el único cargo que justificaría que yo vuelva a la política es para pelear por la presidencia de la nación.
pero yo no iría a un cargo público así, porque bueno, quiero estar en el gobierno. No tengo problema de colaborar, pero fuera de lo que es un nombramiento formal. Okay. Así como tengo que hablar con todo el mundo, que el gobierno quiere hablar conmigo, decir cómo yo haría las cosas, yo me junto con quien sea. Pero yo ponerme a dirigir economía del país sin que yo sea el que tiene el poder, no creo. Te ves más como presidente. Si bien quizás no Si sé. decidiese en un momento volver a la política, sería para ser presidente de la nación. Okay. Y siempre, bueno, vos mencionás mucho el bull market en el que estamos. ¿Qué es el bull market primero? Es un proceso ascendente de la economía y de los mercados financieros, que es un proceso cíclico que se da. Las economías alternan periodos bullish para arriba, bearish para abajo. Argentina para mí en el último año y medio entró en un proceso bullish, muy bullish, recontra bullish. Y los próximos años de Argentina van a ser muy alcistas porque recién estamos en los comienzos del alza. ¿Y eso va a favorecer a quien gane? A quien gane. Quien gane el 10 de diciembre, quien asuma el 10 de diciembre va a ser un privilegiado político. Y está destinado a gobernar 2 periodos para mí, ¿no? Apenas sin equivocarse. Igualmente tiene el problema de la inflación. Pero a pesar de que estamos en bull market, a mí me preocupa menos la inflación que a otras personas. Es más, ni siquiera creo que sea un problema. Okay. Creo que es una molestia transitoria que se va a terminar equilibrando o consumiendo sobre sí misma. Este tipo de inflación. Y volviendo un poco a los candidatos. Sos un crítico de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque ideológicamente ha hecho cosas que a mí no me gustan. La forma en que gobernó la ciudad a mí no me gusta nada, no estoy de acuerdo, mucho reglamento, mucho impuesto, modificaciones urbanas con las cuales no concuerdo en lo más mínimo, y además creo que tiene una mentalidad de querer regularlo todo, dirigirlo todo. No obstante lo cual te digo, es una persona políticamente flexible que por el poder y por el éxito hace cualquier cosa. Esto, lejos de ser una crítica, es un elogio de parte mía. Porque yo creo que si alguien le muestra o él solo se da cuenta que el camino de gobierno que desarrolló en la ciudad no es efectivo, no es bueno para el día que él gobierne, si es que gana, él es capaz de cambiarlo todo. Ese es un punto fuerte de la flexibilidad política. Massa es parecido a él. Ok, y por ejemplo, de cara a octubre lo ves bien. ¿A quién? A Horacio. No sé si lo veo bien. No sé, no estoy seguro. No estoy seguro. Creo que tiene un montón de cosas a favor. Tiene buen armado, tiene plata, tiene estructura. Ya te digo, flexible, pero no sé cuánto aprecio él genera en la opinión pública, ¿no? Me parece que hace 2 años tenía mucho más que ahora. Y quizás Patricia Bullrich se le pueda ganar, con menos estructura, pero quizás le pueda ganar. ¿La ves más fuerte a ella? En opinión pública sí. Por ahí ahora acá, estamos hoy a 17 de junio del año 2023. Por ahí esto se da vuelta, ¿no? ¿Y podría ella llegar a ser un buen gobierno? Puede hacer un buen gobierno, sí. Tiene varios defectos ella, es única. No le gusta que haya gente importante a su lado. Y consciente o inconscientemente es capaz de rodearse de gente mediocre para que no la opaquen. Y ella va a tener un problema si es presidenta, es el ministro de Economía o la ministra de Economía. El ministro de Economía en un país como Argentina es una figura tan importante como el presidente y a veces suele tener más poder. Si vos sos presidente te tenés que bancar que tengas ministros tuyos que se hagan famosos y sean a veces hasta más valorados que el propio presidente. No sé si ella superó esto que yo te estoy diciendo. En cambio Larreta y Massa sí. Y quizás un poco polémica, pero a Javier, ¿cómo lo ves? Peor que hace unos meses, ha cometido muchos errores. Su armado político no es malo, es horrible, es el peor que se pudo imaginar. Está haciendo declaraciones que son altamente inconvenientes para sus propios intereses. Está tomando decisiones en base a influencias de un entorno que lo está perjudicando, entre otros de su propia hermana y de Carlos Kikuchi, y quizás él eche a perder por diversas inconductas
una potencialidad política que hace 2 años era extraordinaria. Y en tu relación con él, ¿qué fue lo que pasó? No pasó nada, yo lo banqué fuertemente hasta que me enteré un día determinado que el entorno de él o él no veían con simpatía mi presencia en el movimiento. Por lo tanto, procedí a manifestar mis diferencias, me enteré que me querían afuera. Bueno, yo obviamente no fui más a ningún acto ni hablé más con ellos, ¿no? ¿Vos Porque me dijeron que no quería estar. ¿Vos fuiste uno de los que le abrió la puerta, por así decirlo? No, yo te digo lo que hice con él. Yo lo conocí en el 2014, yo tenía un programa radial, él vino un día invitado a mi programa y después le invité todo el año, y te diría que hablaba con él una vez por semana en el programa, y después hicimos un podcast, grabábamos programas de economía. Después, cuando llegó el 2019-2020, él me pidió ayuda, yo se la di. Me pidió que esté en la campaña, estuve en la campaña. Algo pasó entre el 2021 y el 2022. Quizá fue él, quizá fue la hermana, quizá fueron los dos, quizá fue mi alto perfil que eso lo llevó a decir que no es conveniente que yo esté acá. No sé las razones, pero bueno, yo ya no estoy en la militancia, no obstante lo cual mantengo mi voto positivo para la Libertad de Avanza en estas elecciones. Y de cara a octubre, Y me reservo el derecho de criticar lo que está mal. de cara a octubre, ¿cómo lo ves? No, Teniendo en cuenta, bueno, esto, las elecciones en el interior. las elecciones, la ronda eleccionaria hasta ahora salió mal, la verdad mal. Y muy por debajo de lo que yo mismo esperaba. Yo esperaba que no fueran exitosas, pero no esperaba tampoco. Y si él no consigue revertir ya mismo la caída en la que se encuentra, porque para mí está cayendo en estos días, hoy a mitad de junio del 2023, bueno, no es que no va a tener más un tercio de los votos posibles, que es el prerequisito para llegar a una segunda vuelta. ¿Y crees que con vos dentro hubiera sido diferente? Yo creo que hubiera contribuido a un armado un poco más eficiente y a mantener una línea de comunicación mucho más racional, de realización posible y además políticamente más conveniente. Para finalizar. Pero uno va donde lo dejan ir o donde lo llaman. Yo tampoco, esto era el eje de mi vida, ¿no? Sí. Casi te diría que era una carga pública estar colaborando. No es una cosa que a mí me beneficiara. No iba a tener como contrapartida un cargo para mí, que ya te dije que no me interesa, ni mucho menos un beneficio económico, porque yo estaba poniendo plata en la campaña. Y yo estaba dispuesto a bloquear 2 años enteros míos para dedicarme a esto, sí. Pero bueno, ya te digo, vos vas a donde te dejan ir o te llaman. Si te dicen no quiero que estés, no estoy. Para finalizar, me gustaría hacer como un segmento donde yo te doy un nombre y te digo desarrollo. Y vos desarrollo. Bueno. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, desarrollo. Política muy inteligente, que cometió errores muy específicos entre el año 2011 y 2014. Esos errores que cometió le generaron una imagen mala en el 60% de la población. Ella no pudo revertir esos años, y yo creo que ahora no es candidata porque no tiene ganas, o porque se ve débil, o porque teme la persecución, y entonces por eso se dio el poder definitivamente a otros que vengan. ¿Y quién debería ser su candidato al no postularse ella? Para mí debería ser Sergio Massa. Además, yo creo que es Sergio Massa. Bien. Pasando, Mauricio Macri. Mauricio Macri, yo creo que hizo política por una razón personal que no era justamente la pasión por la política. Fue presidente, apenas ganó, podría haber hecho una gran presidencia, hizo una muy mala presidencia, se aburrió y no quiere saber más nada con eso. Él no soporta los costos de una crisis, no soporta estar en el poder, no es para él. ¿Fue un buen gobierno o un mal gobierno? No, horrible gobierno. Se equivocó en lo económico y fundió al país. Bien. Otro, Juan Domingo Perón. Político por excelencia, pasó por varias etapas, algunas muy autoritarias, otras bastante democráticas, y
en el tercer gobierno, que es el del 73, trató de corregir todas las cosas malas que había hecho en los años 50. Murió muy temprano, no tuvo tiempo, no pudo regular la interna del movimiento peronista, ni evitar, casi te diría, la guerra civil peronista esa que hubo entre la derecha y la izquierda. Y dejó un mensaje como inconcluso, ¿no? Muere muy rápido Perón, 1 de julio del 74. ¿Vos te considerás un liberal peronista? No, yo soy un liberal que no veo con malos ojos al peronismo en la evaluación histórica total. Soy un liberal no gorila, te diría que soy amigo del peronismo, pero no soy peronista yo. A veces te critican por eso. Está bien, es lo que yo pienso. Y además hay que tener en cuenta que en la década del 90 el liberalismo acordó con el peronismo. Y muchos dicen, inclusive Javier Milei, que el mejor gobierno de la historia fue el de Carlos Menem, que Carlos Menem peronista. Okay. Y bueno, el último, Carlos Maslatón. Soy una persona apasionada por un montón de cosas, te lo dije en esta entrevista, tengo muchos intereses, soy feliz, tengo dificultades como cualquier persona, pero me gusta todo lo que hago, me gusta hacer muchas cosas, ir cambiando además en la vida, ¿no? Pero bueno, lo que más quiero destacar acá, lo que estoy hablando con un futuro periodista, es eso, es que existimos personas que sin ejercer el periodismo consumimos lo que ustedes hacen y necesitamos que sigan existiendo. La tecnología automatizada del siglo XXI no va a suplir el contenido. El gran aporte futuro del periodismo va a seguir siendo el contenido. Eso es lo que quiero, pero está todo bárbaro. Okay. Todo excelente. Avi, ¿quieres agregar la tuya? Yo tengo una pregunta más personal. El pingüino, ¿por qué es el animal más nefasto? No sé si es el más nefasto. Yo estaba en las Malvinas en el 2005, norte de las Malvinas, Isla Soledad. Fui a ver lo que se llama Volunteers Point, que son todos pingüinos. Entonces me puse al lado de los pingüinos, veía que no hacían nada. Es una entidad que se queda parada. Yo digo, ¿por dónde pasa la cosa del pingüino? Ahí veo que de repente unos 20 pingüinos van caminando y se meten ahí en el océano Atlántico, al norte de las Malvinas, y salen en un minuto. Y yo estaba grabando eso. Primero me filmo a mí mismo como en cuclillas, lo pongo a los pingüinos, salen del agua y no sé por qué se me ocurrió decir animal nefasto el pingüino. Ese video que es del 2005 lo subí en el 2006, apenas abrió YouTube. Es el primer video que yo tengo de YouTube, que se llama Animal nefasto el pingüino. Excelente. Un placer, gracias, mucha suerte en la carrera. Gracias, Carlos. Gracias.